Vamos a dar inicio a este webinar de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, con el nombre de Premio Nobel de Medicina 2025 sobre tolerancia inmunológica e implicancias clínicas y avances innovadores. Creo que es un tema que le hayan dado el premio Nobel a esta temática. Nos pareció importante para convocar el tema, despejarnos dudas bueno, sentar inquietudes para poder desarrollar nuestro trabajo. Por eso invitamos al doctor Matías Oliastro, que es pediatra, es inmunólogo y es el jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Nacional de Pediatría Garrahan en Buenos Aires, Argentina. Se formó en oncohematología pediátrica en Toulouse, Francia, y en hematología e inmunología en el Hospital Necker Enfants Malades de París. Tiene una amplia trayectoria académica y clínica. El doctor es autor de numerosas publicaciones científicas, guías clínicas y capítulos de libros, y ha sido conferencista habitual en congresos nacionales e internacionales. Participa activamente en la educación médica, la investigación, docencia y liderazgo en sociedades científicas, y se desempeña como asesor de la Asociación de Ayuda al Paciente con Inmunodeficiencias Primarias, la Organización Internacional de Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias y la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Luego también tenemos convocadas paneles reactivos, que son especialistas en el tema, como la doctora Mirna Biglione, que es médica alergóloga, investigadora principal del CONICET, docente de inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA, es representante para Sudamérica de la Asociación de Retrovirología, y la doctora Susana de Berrazayarra, que es especialista en alergia e inmunología, doctora en medicina, directora de la carrera de alergia e inmunología, jefa del servicio de alergia e inmunología del Hospital Nacional de Clínicas y past president de la asociación. Así que y junto a estos expertos lo dejo al doctor Matías Oliastro que nos un poco empape en sus conocimientos. Muchas gracias por estar. Bueno, muy bien. Bueno, gracias Jorge. Para mí es un gusto enorme que me hayan convocado. Bien, a ver, voy a ser sincero, es un tema como lo voy a ir desarrollando en estos 30 minutos que tenemos. Les voy a dar una pincelada de cómo lo ve un inmunólogo clínico a esto y cómo encaré la charla. Sin lugar a dudas, estamos hablando de tres personas de investigación básica, inmunología básica. Ahora vamos a ir viendo algunos detalles sobre modelos de ratones especialmente, pero luego las vinculaciones con enfermedades inmunes en humano, y ahí es donde uno como inmunólogo pediatra entra en el conocimiento de los temas que estas personas fueron desarrollando, detectando, descubriendo, y aportando para, sobre todo, que es lo que básicamente tiene como finalidad esto, que es el aporte hacia el sistema de salud y llevar los conocimientos de una investigación básica a las posibilidades de intervención, no solamente en el diagnóstico, sino también en la terapéutica de enfermedades vinculadas a la autoinmunidad, como es este caso. Entonces, eh, yo voy a ir contando un poco la narrativa de esto. Hay muchas cosas que son mucho más complejas que hacen a la tolerancia inmunológica, pero la idea, como bien lo decíamos recién, era poder tener como una charla, no digo de café, sino una charla que tenga su contenido científico de rigor, pero que sea una charla de café en cuanto a cómo ver esta situación y cómo uno la puede ir viviendo. Y como decíamos recién, cómo somos partícipes de alguna forma, sobre todo los que tenemos 30 años, 40 años desarrollando la actividad profesional, cómo somos partícipes de los avances que se van generando en el conocimiento y los impactos, y que después, cuando esto asienta, ya lo tenemos como algo cotidiano. Recién hablábamos de los anticuerpos monoclonales, por decir algo, y ya hoy hablar de anticuerpos monoclonales diría que es algo común, incluso es tan
tan amplio que hay anticuerpos monoclonales para todas las disciplinas, para diferentes mecanismos, etcétera, etcétera. Y así nos vamos habituando a los conocimientos una vez que estos se instalan en la actividad, no ya de la investigación, sino en la actividad asistencial. Son comentarios globales para la charla. Entonces, la idea era aprovechar que este año se otorgó el Premio Nobel de Medicina y que, bueno, como sucede algunas veces, los premiados, los elegidos fueron estas tres personas, estos tres investigadores. Por un lado, Simon Sakaguchi, que es de la Universidad de Osaka, Japón, que ahora vamos a ver un poco qué fue lo que fue desarrollando y que en principio sería un poco el que maneja la cabeza de este pensamiento que tiene que ver con el tema de la tolerancia inmunológica. Ahora vamos a ver detalles. Y otros dos investigadores ya de Estados Unidos, Mary Bruglow y Fred Randall, que son de San Francisco y de Seattle, que, como vamos a ver, fueron aportando lo suyo, que en definitiva la valoración de un premio Nobel, como muchas veces sucede, quizás no es por la actividad que desarrollaron en este último año, estoy hablando año 24, ¿no? Para un premio del 25, sino que tiene que ver con un reconocimiento de todo, unos cuantos años de investigación y sobre todo, que a mi entender, por lo que estuve viendo y escuchando sobre el tema, es de cómo fueron desarrollando ellos en forma interactiva también y se fueron ayudando y colaborando de una forma, generando un engranaje de conocimiento sobre conocimiento para terminar de dar lo que hoy se sabe sobre la tolerancia inmunológica periférica, que es lo que vamos a detallar. Entonces, vamos a ir viendo, a ver, ahí está. Esto solamente para ir repasando. Ustedes saben que el sistema inmune, con sus efectores, lo que tiene que hacer es dar una respuesta inmune. Y que esa respuesta inmune, perdónenme, quiero ver qué pase. Ahí está, perdón, está con algún delay, por eso me pasa medio rápido. Un minuto, ahí estamos. Entonces, la respuesta inmune, hay cierto delay. Ustedes saben que la respuesta inmune a través de sus efectores, linfocito T, B, NK, fagocito, complemento, tiene como objetivo fundamental que es protegernos contra los patógenos. Si no, sería imposible vivir en un ambiente salidos del útero estéril de nuestras madres a través de un canal de parto, una vacuna BCG, que son 300.000 bacilos vivos en el deltoides, un amamantamiento con posibilidad de un contacto con cándida y el contacto de un beso de un hermano que viene de la guardería, el chupete que anda rodando por el piso, etcétera. Sería imposible vivir en estas instancias de agresiones de microorganismos de forma sano, sin desarrollar una infección fatal si no fuera por las defensas y el sistema y la respuesta inmune. Pero no solamente el sistema inmune nos protege contra patógenos, sino también contra agentes tóxicos, inorgánicos. Tiene una actividad antimalignidad, ya que desarrollamos células malignas casi constantemente y hay un control de vigilancia de esta malignidad por el sistema inmune y que además también la respuesta inmune se va a desencadenar contra estructuras extrañas que pueden ingresar a nuestro organismo. Entonces, esta es la base de la respuesta inmune. Ahora, la respuesta inmune, espérenme que hay cierto delay, ahí está, la respuesta inmune no va a tener que estar generada, o sea, no va a tener que ser reactiva, va a tener que tolerar otras situaciones. Una de ellas es la biota o la microbiota, damos un ejemplo claro que es la del intestino, entonces permitir que la biota en el intestino pueda desarrollarse, a la cual el organismo le va a sacar un beneficio. Hay innumerables trabajos que hablan del beneficio de la salud humana en función de la microbiota intestinal y la microbiota va a tomar un beneficio de nuestro cuerpo a través de los nutrientes y etcétera para vivir. Además, no va a haber una respuesta inmune contra microorganismos que no son patógenos y que podrían estar colonizando cierta parte de nuestro organismo. Algo que ustedes, en general, los alergólogos manejan mucho mejor que yo y con mucho más detalle,
pero teóricamente no tendría que haber una respuesta de antígenos externos inocuos, porque si así fuera, estaríamos hablando ya en la base de lo que podría ser la alergia, es decir, una reacción inmunitaria hacia antígenos inocuos de una determinada respuesta inmune. Y uno de los datos fundamentales, que es el que amerita hoy la charla, es que la respuesta inmune no se tiene que desarrollar sobre estructuras propias. Entonces, este es el concepto fundamental de lo que vamos a abordar hoy. Para esto, tiene que haber una regulación y una supresión de distintos mecanismos inmunológicos para que esta respuesta inmune no se esté dando contra estos componentes. Ahora, cuando uno habla sobre estructuras propias de nuestro propio cuerpo, ya hablamos bajo el término de tolerancia inmune. Es decir, el sistema inmune tiene que ser tolerante inmunológicamente a las estructuras propias. Es decir, el desarrollo del sistema inmune en sí, el desarrollo, diferenciación y acción de los efectores del sistema inmune, tiene que ser no autorreactivo. Hay que evitar que se generen, especialmente, como vamos a ver, linfocitos T y linfocitos B, es decir, estoy hablando de inmunidad adaptativa específica, para evitar la autoinmunidad. Si no, incluso en estados prenatales, fetales, el desarrollo ya de los linfocitos T y B en el feto podrían tener reactividad hacia lo propio y generar situaciones, procesos y fenómenos autoinmunes incluso antes de nacer. Y si eso es grave, ser una de las causas de interrupción de la gestación. Bien, entonces, teniendo este concepto de resumen, ven que voy pasando, ahí estamos, definimos a la autoinmunidad, y esto vale la pena aclararlo, porque todavía en algunas situaciones se confunde o se mezcla autoinmunidad con inflamación o autoinflamación. Y son dos conceptos diferentes. Si bien los dos son consecuencias de una desregulación inmune, son conceptos fisiopatológicamente diferentes. La autoinmunidad es la respuesta inmune contra estructuras propias. Esa es la autoinmunidad. Se da por dos fenómenos que son la pérdida de la tolerancia inmune, que es lo que vamos a hablar, y defectos en la homeostasis inmune, que tiene que ver con la respuesta inmune generada y que tiene que calmarse una vez que el patógeno, el inóculo agresivo, ha sido controlado. Siempre la autoinmunidad es un estado patológico. Uno puede diferenciar entre fenómeno autoinmune y enfermedad autoinmune. Ahora vamos a detallar eso. Y la autoinmunidad está mediada por células efectores, como le decía, del sistema inmune adaptativo y los mediadores, es decir, las citoquinas, las quimoquinas que estas células producen. Y las dos células que median la autoinmunidad son los linfocitos T autorreactivos, reactivos contra lo propio, y los linfocitos B autorreactivos, es decir, reactivos contra lo propio, que lo van a hacer a través de sus productos, que son las inmunoglobulinas, y a través de ella los autoanticuerpos. Bien, a ver, perdónenme, pero hay cierto, ahí estamos. Entonces, fíjense, no voy a nombrar numerosas enfermedades definidas como autoinmunes. Hay en dermatología, la alopecia, el vitiligo, la urticaria, el pénfigo, el lupus, la dermatomiositis, la esclerodermia. En hematología, las citopenias con anemia hemolítica, plaquetopenia, neutropenia o el síndrome de Evans, que son dos citopenias simultáneas o evolutivas. En endocrinología, las poliendocrinopatías o las endocrinopatías autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1, tiroiditis, etcétera, etcétera. En gastroenterología, diversas enfermedades, enfermedad celíaca, enteropatías autoinmunes, gastritis atrófica del adulto, la hepatitis, la cirrosis, la colangitis, la pancreatitis. En reumatología, vasculitis, lupus, uveitis, otras entidades en nefrología, en neurología, la miastenia, las encefalitis autoinmunes, la hipoacusia neurosensorial, etcétera. Es decir, hay toda una serie de fenómenos de enfermedades autoinmunes, perdón, muy amplias, a las cuales
distintas especialidades tienen que afrontar para la situación diagnóstica y luego terapéutica. Distinto es el fenómeno autoinmune, que es tener un proceso biológico autoinmune, por ejemplo, un FAM positivo, pero que esto no condicione una alteración en la salud, que no haya una enfermedad que resulte de este fenómeno biológico autoinmune. Por eso, por ahí, el 5% de la población puede tener un FAN en títulos bajos o positivos bajos, pero sin estar correlacionado con una enfermedad reumatológica. Uno puede tener anticuerpos antiglóbulos rojos, lo que se determina por la prueba de Coombs, y sin embargo no estar desarrollando una anemia hemolítica autoinmune. Son conceptos globales, pero tienen que ver con lo cotidiano, porque a veces son hallazgos del laboratorio los fenómenos de autoinmunidad. Entonces, para entender un poco lo del premio Nobel, como hablábamos recién antes de empezar entre nosotros, los organizadores, conmigo, vamos a hacer una narrativa cronológica, que es un poco cómo entender que se fue dando esto y cómo nos ubicamos en los distintos años de los descubrimientos. Entonces, la base es que hacia el año 1990 al 2000, se sabía que había, durante la diferenciación y la maduración de los linfocitos T y B en los órganos linfoides primarios, es decir, en el timo y en la médula ósea, se generaban células maduras, linfocitos T y linfocitos B, que tenían receptores para antígenos, que es lo que caracteriza a la inmunidad específica adaptativa, que tenían la capacidad de reconocer antígenos propios. Y esto no era bueno. A estos linfocitos se los denominó linfocitos autorreactivos. Ahora, por esos años, lo que se sabía también era que estos linfocitos autorreactivos podían ser controlados, o mejor dicho, eliminados en el mismo timo, y esto se lo conocía como tolerancia central. Es decir, que por los años 1990 se sabía que había un mecanismo activo de tolerancia inmune que tenía como finalidad eliminar los linfocitos autorreactivos que se generaban en esta diferenciación, y que esto, en principio, sobre todo para los linfocitos T, que era lo más importante, se daba en el timo. Eso es lo que se conocía hasta ese momento. Disculpas, pero ahí estamos. Perdón, se pasa un poco la diapositiva, porque insisto para que pase. Ahí está. Bueno, todos sabemos que durante la diferenciación tímica, sobre el timo ingresa un precursor tímico inmaduro, y a través del recorrido sobre el timo, a través de la corteza, la médula, va a ir diferenciándose en un linfocito que va a tener que ser efector, como ven ahí. Ingresa el progenitor linfoide pretímico, va sufriendo una serie de procesos de maduración que se llaman doble negativo tipo 1, doble negativo tipo 2, etcétera, para que finalmente se diferencie una célula simplemente positiva en CD4 o simplemente positiva en CD8, para que salga del timo, gane los órganos linfoides secundarios, ganglio, vaso, mucosa digestiva, etcétera, para dar lugar luego, ante la exposición de un antígeno, a la respuesta inmune. Ahora, como decíamos, en este proceso se generan linfocitos autorreactivos, y la tolerancia central para el linfocito T es eliminarlos para que no salgan del timo y generen, una vez que reconozcan los tejidos o las células periféricas, fenómenos o enfermedades autoinmunes. ¿Cómo se da íntimamente esto que es la tolerancia central? Bueno, se da entre una interacción entre estas células linfoideas que van madurando y las células epiteliales tímicas medulares. No lo quiero hacer muy largo porque esto es la tolerancia central. La célula dendrítica del timo tiene la capacidad, a través de un transcriptor génico,
de expresar pequeños antígenos que son de la situación extratímica. Es decir, para hacerlo sencillo, la célula epitelial tímica le dice al linfocito T que va diferenciándose y madurando con un receptor para antígenos, le dice, mirá que cuando salgas del timo vas a encontrar este antígeno. Por lo tanto, te voy a poner a prueba. Te lo voy a mostrar yo en el timo. Eso se hace gracias a un factor de transcripción que se llama aire. Entonces, el linfocito, a través de su receptor de antígenos, va a interactuar con este péptido presentado por la célula química medular, y si la afinidad, este es el modelo de afinidad, es muy alta, significa, si me acá tenés mucha afinidad, cuando salgas vas a tener afinidad para este antígeno que está en la sangre, en el tejido, un hepatocito, un glóbulo rojo, tiroides, lo que fuera. Entonces vos no tenés que salir. Entonces, en el timo se genera una eliminación de estos linfocitos T por básicamente apoptosis linfocitaria, por inducción de la muerte, para que se mueran. Es lo que se conoce como selección negativa. En cambio, si esa afinidad es baja, quiere decir, si salís, no vas a tener afinidad para este péptido en los tejidos, salí tranquilo, hay sobrevida de ese clon o linaje T que ya no es autorreactivo para luego dar a una respuesta inmune. No lo quiero hacer muy largo, pero esto es básicamente la tolerancia central para el linfocito T. Y nosotros los inmunólogos conocemos un defecto monogénico de esto, que es un defecto de la tolerancia central, en donde hay niños, también puede haber adultos, pero hay niños que nacen con un defecto en este gen aire y generan una patología que se llama APC. Como pueden ver, es una entidad de autoinmunidad, de poliendocrinopatías autoinmunes, de candidiasis cutáneo mucosa crónica y de una distrofia ectodérmica. Esto solamente para nombrar un ejemplo de un defecto de la tolerancia central. ¿Cómo es la tolerancia central para el linfocito B? Pues dijimos que tiene que ver con las dos células. Bueno, el linfocito B también en su maduración medular, si se genera un linfocito B maduro autorreactivo, va a ser eliminado por una selección negativa de lesión clonal, o se le va a dar la posibilidad de que ese BCR autorreactivo se reedite. Le van a decir, no, así con ese BCR que va a reconocer antígenos no puede salir, empecemos de nuevo a sintetizar, confeccionar un receptor de antígeno nuevo que no sea reactivo. Y entonces esa es la forma en cual en principio linfocitos B autorreactivos no tendrían que salir de la médula y solamente aquellos no autorreactivos para generar una respuesta mediada por linfocito B. Conceptos generales. Ahora les voy a presentar un paciente mío y los voy a llevar a la clínica. Este es un niño, varón de padres sanos no consanguíneos, que a los 2 meses ya presenta una eritroderme y una dermatitis interpretada como atópica, que a los 4 meses persiste la dermatitis severa y es refractaria a las medidas locales y alguna medida oral, y agrega una diarrea que se hace persistente. Hay una alteración en el crecimiento, como pueden ver, y se comienza a palpar una escleromegalia. El laboratorio demuestra un aumento de los eosinófilos en sangre periférica, una hipoglobuleminemia que se interpreta por la diarrea y la exudación cutánea, una hipogamaglobulinemia que también podría estar en el contexto de pérdida proteica, y se corrobora un franco aumento de la IgE, como pueden ver. La evolución clínica de este niño, a ver, ahí vemos, a los 6 meses presenta un estado de hiperglucemia y se hace el diagnóstico de una diabetes mellitus tipo 1, por lo cual comienza suplementación con insulina. La diarrea persiste, se hacen valoraciones microbiológicas que son negativas, se determina la presencia de anticuerpos para celiaquía positivos en un niño que tenía dieta solamente lactancia, la madre tenía alimentación con TAC, y la endoscopía caracteriza
una enteropatía linfocitaria con cierto grado de atrofia. En ese momento comienza con una otitis supurada persistente de muy difícil manejo con antibióticos, que requiere rotación de varios antibióticos, incluso la internación para un ciclo de 5 días endovenosos. A los 8 meses desarrolla un aumento de transaminasas, toda la microbiología negativa y se llega al diagnóstico por biopsia y por la presencia de anticuerpos AMA, antiactina positivos y un FAN positivo de una hepatitis autoinmune, por lo cual comienza un tratamiento inmunosupresor. Unos meses, perdón, inmediatamente antes de empezar la inmunosupresión, se constata una caída de la hemoglobina y se hace el diagnóstico de una anemia hemolítica autoinmune Kunz positiva. Entonces, fíjense que en este caso de un varón que tiene menos de un año, podemos corroborar manifestaciones de atopía, como es esta dermatitis, autoinmunidad múltiple, como es la enfermedad celíaca, la enteropatía, la hepatitis autoinmune, la anemia hemolítica, la infección óptica persistente, la eosinofilia, el aumento de la IgE y la hipogamaglobulinemia. Entonces, dejo a este paciente para que vean lo que es un paciente real mío, cómo uno lo fue viendo la medicina desde la clínica. Y ahora vamos a ir metiendo lo del Premio Nobel de Medicina de este año y que fueron definiendo estos tres autores. Entonces, recién hablábamos que esto lleva mucho tiempo. Fíjense que estamos hablando de la primera publicación de Sakaguchi, de Simon, es del año 1995 y es la publicación que determina de alguna forma todo lo que se va a desarrollar después y que en definitiva lleva a que ganen el premio Nobel. ¿Qué hace Simon? Identifica unas células nuevas que no eran hasta ese momento caracterizadas, los define como linfocitos T, son linfocitos T en realidad CD2 positivo, que lo tienen casi todos los linfocitos T, y las células NK también, estos eran CD4 y que coexpresaban como marcador de superficie la molécula CD25, que es la cadena alfa del receptor de interleuquina 2. Entonces, definió que había células que coexpresaban CD4 y CD25. Y pudo ver y determinar que estas células ejercían una acción de protección a la autoinmunidad. Y propone que esta es la base final, la base, es el concepto final de esta publicación, propone la existencia de un mecanismo activo, porque hasta ese momento se sabía solamente lo del timo como un mecanismo de tolerancia central y se creía que la tolerancia tenía que ver con la pasividad de la pérdida de células autorreactivas. Se propone la tolerancia inmune periférica. Este es el artículo que empieza a hablar de la tolerancia inmune periférica como un complemento a la tolerancia central que se conocía. Entonces, ahí tienen la cita bibliográfica y básicamente los trabajos, para resumirlos de esta publicación, son: esta es la célula, linfocito T, coexpresión CD4, CD25, y lo que hace Simon Sakaguchi es, esperen que aparezca, ahí está, trabajar sobre ratones recién nacidos, no expuestos a antígenos, eran atímicos o eran deplesionados de estos linfocitos CD4, CD25 positivos. Estos ratones tienen la característica de desarrollar espontáneamente autoinmunidad múltiple. Sobre estos ratones él trabajó. ¿Qué hizo? Si recibían suspensión de células frescas, CD4 positivo, CD25 negativas, los ratones seguían desarrollando las afecciones o las enfermedades autoinmunes en tiroides, en páncreas, en hígado, en intestino, en otros órganos. En cambio, si recibían una suspensión rica y fresca de CD4, CD25 positivos que lo obtenía
del timo o del vaso, incluso creo que también de ganglio, de ratones normales, los ratones que desarrollaban autoinmunidad detenían la progresión de la autoinmunidad y no morían. Entonces, hace la vinculación directa de estas células en la inducción de una tolerancia. Entonces, es la primera vez que se evidencian estas células, no solamente se las identifica, sino que él puede determinar que tiene un efecto regulador. Las denominó linfocitos T reguladores, ¿sí? Pero, en definitiva, él no pudo vincular esto a un factor genético determinado. Lo que vinculó es un tipo celular y un efecto fisiológico sobre la tolerancia o la autoinmunidad. Algo que pasó después, que tiene todo el mundo lo reconoce, es que muchos no le creyeron, muchos fueron muy escépticos con este hallazgo, y es así que durante muchos años nadie puso mucha atención en ello y tampoco se le dio la importancia que hoy le estamos dando con un premio Nobel. Ahora, unos años, unos cuantos años más tarde, sí otros investigadores, y esto tiene que ver porque la investigación va creciendo, nuevos centros de investigación, nueva gente que quiere investigar, nuevos centros que toman los hallazgos de conocimientos parciales que se van publicando, y es así como empieza nuevamente a activarse la investigación sobre los linfocitos T reguladores, si expresan otros marcadores de la superficie, si en realidad existen distintas subpoblaciones de linfocitos T reguladores y en definitiva cómo se lleva a cabo esta actividad inmunosupresora, cuáles son los mecanismos que la generan. Entonces, ya pasamos al año 2001, en donde Mary y Jeff abordan la temática de la autoinmunidad a través de un abordaje de una perspectiva genética. Ellos trabajaban en una compañía de manipulación genética y ellos trabajaban sobre una cepa de ratones conocidos que desarrollaban autoinmunidad fatal. Y lo que hacen es, sobre estos ratones, identificar que había variantes en un gen que codificaba para un factor de transcripción, es decir, que va a ir y modificar la transcripción génica de una célula, a la que dominaron FOXP3. Al gen lo dominaron FOXP3 y al producto proteico lo denominaron FOXP3. Y luego, ahí tienen las dos publicaciones, vinculan a una situación clínica conocida con el gen FOXP3 y determinan que pacientes que tienen un cuadro clínico denominado IPEX, que es un cuadro de autoinmunidad múltiple, muy parecido a la PSET de la falla de tolerancia central, en humanos, ya no en el ratón, estaba causado por variantes o mutaciones patogénicas en el gen FOXP3. Unos años más tarde, otra vez reaparece Sakaguchi y es el que vincula de alguna forma, y esto es lo importante de vincular, sus primeros hallazgos del año 95 y los hallazgos del año 2001, él vincula y demuestra que este factor de transcripción o este gen es el principal regulador para la diferenciación y función de sus linfocitos T reguladores. Unifica las células con el factor de transcripción. Entonces define que FOXP3, gen FOXP3 transcriptor, es el factor que define la diferenciación de un TH0 al linaje T regulador. Y es el primero en esta situación en el 2003 que dice vincular una célula reguladora, conocer su proteína, que es el factor de transcripción, y conocer su gen y su acción, podría darnos posibilidades de acciones terapéuticas. Y ahí tienen básicamente las dos publicaciones que hacen a ese año lo más importante de Simon.
Vamos a ir definiendo. Pido mis disculpas por el retraso. Ahí está. Después aparecen más publicaciones del mismo, siempre sobre el tema de las T reguladoras para fortalecer sus hallazgos. Y entonces, para ir resumiendo, ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos hoy en día que la tolerancia inmune es un proceso activo y que es necesario porque ciertos clones de linfocitos T autorreactivos pueden escapar a los mecanismos de tolerancia central. Es decir, la tolerancia central no es 100% eficaz. Entonces, linfocitos autorreactivos pueden escapar a la tolerancia, ganar la circulación, los tejidos y así ser reactivos con lo propio y generar autoinmunidad. Y la tolerancia periférica sería la encargada de eliminar o suprimir a estos clones que se encuentran ya, que salieron del timo o en el caso del linfocito B que salieron de la médula ósea. Entonces, eso es lo que hoy conocemos como tolerancia inmune periférica. Hay dos tipos de tolerancia, este es el resumen, central en el timo y médula ósea, periférica en los órganos linfoides secundarios, ejercida por los linfocitos T reguladores. En una gráfica tenemos el timo, produce los linfocitos T que van a dar respuesta inmune, la selección positiva, eliminamos los autoreactivos en la selección negativa, pero el timo también va a diferenciar las células T reguladoras. Salen del timo y van a ejercer su acción supresora con aquellos linfocitos T autorreactivos que se escaparon a la tolerancia central y a través de distintos mecanismos, ahí pueden ver ciertas citoquinas, van a inducir a su muerte o a su supresión de función y evitar así la autoinmunidad. Esto es el efecto de los T reguladores. En cambio, en los linfocitos B pasa básicamente lo mismo. Perdón, lo que quiero mostrarles acá es que además de los linfocitos T generados en el timo, también se generan células T reguladoras en la sangre periférica o en los órganos linfoides. A los del timo se les llama naturales y a estos se los llama inducidos. El TH0, en función del antígeno que vaya descubriendo, si hay una señal de citoquinas inductoras, especialmente TGF-beta, y existe la activación del factor FOXP3, que fue lo que fueron descubriendo estos autores, el TH0 se diferencia en sangre periférica a una nueva célula T reguladora inducida que tiene capacidad de secretar citoquinas efectoras que van a intervenir en la tolerancia periférica como hablamos recién. En ese recuadro tienen a la célula T con la interacción con distintas células del sistema inmune para ejercer su efecto. Entonces, para ir terminando, un minuto que se active. Esto es lo mismo para el linfocito B. Se escapó un linfocito B de la médula autorreactivo que produce autoanticuerpos. Linfocito B maduro autorreactivo. Sobre ese linfocito B va a actuar una T reguladora, perdón, ahí estamos, una T reguladora que lo va a suprimir para que no produzca FAN, anti-DNA, anticuerpo antiglóbulo rojo, etc. Un minuto que está, pero que ahí está, pasó. Volvemos a mi paciente. Fíjense, bajo este conocimiento se le solicita en el laboratorio la identificación de linfocitos T reguladores en sangre periférica. Los identificamos como CD4 positivo, CD25 positivo, FOXP3 positivo y estaban francamente disminuidos. Le hacemos la valoración molecular genética y documentamos que tiene una variante génica patogénica en el gen FOXP3 hemicigota porque es en un solo cromosoma X que tiene el varón. Entonces llegamos al diagnóstico de un defecto de la tolerancia periférica y el paciente lo que tiene es un síndrome de IPEX, que era lo que habían vinculado los premiados por el premio Nobel.
Es un cuadro de defecto en la generación de células T reguladoras periféricas para la tolerancia periférica. ¿De acuerdo? Entonces, los linfocitos autorreactivos T y B que salgan de timo y de la médula con autorreactividad no van a poder ser suprimidos o eliminados por la ausencia de linfocitos T reguladores, porque su factor de transcripción de regulación, diferenciación, se encuentra alterado. Entonces acá estamos vinculados un defecto clínico, ahí tienen toda la característica de este síndrome, toda autoinmunidad con manifestaciones dermatológicas, fíjense ustedes, los que ven mucha dermatitis, eritrodermia, alopecia universal, poliendocrinopatía, infecciones, todas las alteraciones gastrointestinales, hepáticas o músculo liso, que hacen a un cuadro rico en autoinmunidad. Y eso por defectos en FOXP3, este factor de transcripción necesario para la diferenciación de las T reguladoras. Ahora miren el laboratorio, para los que hacen alergia, el paciente muestra eosinofilia, aumento de IgE, y va a tener los fenómenos de autoinmunidad, especialmente hemáticos, pero también nefrológicos. Van a poder documentarse en sangre numerosos autoanticuerpos. Desde lo inmunológico se va a poder documentar la disminución de las células T reguladoras y, si hacemos estudios genéticos, determinar variantes en el FOXP3. Pero como todo siempre se complica, había pacientes que tenían todo el cuadro clínico indistinguible de un IPEX, pero cuando se secuenciaba a FOXP3 se encontraba que tenía una secuencia normal. Y se fueron descubriendo en los últimos años que defectos en otros genes inmunovinculados también dan un cuadro parecido, y eso hoy en día nosotros los inmunólogos clínicos lo llamamos síndrome de IPEX-like. Entonces, para ir terminando ahora sí, porque me estoy pasando, el impacto del conocimiento de estos investigadores tiene que ver, por un lado, con mejorar el conocimiento de la inmunología básica, los mecanismos de tolerancia, mejorar los conocimientos de la inmunología clínica, identificando causas monogénicas de enfermedades en humanos, en este caso los errores innatos de la inmunidad, como es el síndrome de IPEX o el IPEX-like, y también, que era algo fundamental, poder darle a esto una potencialidad terapéutica. Y hoy en día hay más de 200 protocolos de investigación en base a ensayos terapéuticos activos basados en las T reguladoras, con objetivos en la autoinmunidad, en el cáncer, en la tolerancia y podría decir también en la alergia. No lo quiero hacer muy complejo, lo dejo para que lo investiguen, pero fíjense, en enfermedades autoinmunes y en trasplante, para evitar enfermedad inmunomediada en el trasplante, la idea es mejorar y potenciar la tolerancia inmune. Y eso se puede hacer a través de infusión de linfocitos T reguladores expandidos ex vivo o la generación de una célula muy particular por ingeniería genética, que son los CAR T reguladores o los TCR T reguladores. En definitiva, para no hacerlo muy complejo, son células T reguladoras que tienen capacidad de reconocimiento, sea dependiente del HLA o independientemente del complejo mayor de histocompatibilidad, para generar mayor acción inmunosupresora de estas células en un determinado ambiente y evitar la autoinmunidad. Y algo que está ganando muchísimo más y que va mucho más rápido en esto es el accionar en cáncer, porque es bien sabido que los tumores están infiltrados por linfocitos T reguladores que tienen accionar excedido. Esto hace que la célula tumoral pueda escapar a la inmunovigilancia antitumoral que tiene la respuesta inmune. Eso es nocivo, es un mecanismo de las células del microambiente tumoral para escapar a los mecanismos inmunes y poder proliferar y luego dar metástasis. Y como pueden ver, la idea es suprimir a estas células T
infiltrativas de tumores que generan esta inmunosupresión para que se restablezca la respuesta inmune agresiva contra las células cancerígenas y de alguna forma favorecer la remisión del tumor o de la neoplasia vinculado también a la quimioterapia. Entonces, con esto creo que termino, pero una de las cosas más importantes que tiene el tema, perdón, el tema de otorgar el premio Nobel, es lo que hablábamos al principio todo, es poder vincular distintos trabajos de investigación con enfoques distintos en un principio y cómo luego, a través del año 2001, 2003 especialmente, se fueron vinculando estas distintas líneas de investigación, fueron trabajando en colaboración y por lo tanto esto fue reconocido como tal para darle el premio Nobel a estas tres personas. Así que les agradezco mucho. Me disculpo por el retraso entre el paso de diapositiva y diapositiva y los minutos que me he excedido. Bueno, excelente, Matías. Acá la presentación fue clarificante. Acá en el chat hay muchas felicitaciones por esta presentación. Y bueno, ahora queremos escuchar un poco, quería preguntarte, Susana, si tienes algún comentario o alguna pregunta que nos querías comentar. No, solamente, bueno, primero Matías, felicitarte porque ha sido brillante tu presentación y además clarificar con un cuadro clínico qué es lo que a los que no hacemos básica es lo que más nos importa y más nos aclara la situación entre lo básico y lo clínico, ¿no? Tengo entendido que hay más de 25 ensayos clínicos que están trabajando sobre esta terapia y viendo la eficacia, la seguridad. Y quizás uno de los temores es que pueda haber una inmunosupresión masiva y donde se descontrole, ¿no? La inmunosupresión. ¿Qué opinas de esto, Matías? Sí, sí, tal cual. Bien. Como lo puse en la diapositiva finales, la desregulación de la célula T reguladora puede ser para más y para menos. Claro, ¿De acuerdo? Y los sí, objetivos terapéuticos son para fortalecerla en un lugar determinado, por ejemplo, para que no haya autoinmunidad periférica, eso sería más simple, pero en el caso del cáncer, que es los lugares donde más avanza, donde más plata hay para cierta investigación, donde las farmacéuticas trabajan a veces más, por, porque es una enfermedad prevalente mundial, ¿de acuerdo? Y los sistemas de salud en general en los países que tienen posibilidades aportan mucho para ello. claro, El gran problema es actuar para mejorar la vigilancia inmune, bajando el accionar de las T reguladoras en el microambiente tumoral, que está exagerado, sin actuar sobre las T claro, reguladoras periféricas que dejen de trabajar para que se claro, genere autoinmunidad. Y es así como muchos de estos trabajos no, pero trabajos iniciales han fallado en eso. Entonces, claro, controlaban por ahí el control de la masa neoplásica, pero los pacientes desarrollaban procesos autoinmunes, claro. desarrollaban Había diabetes, una autoinmunidad ampliada, hacían ¿no? una diabetes, por ejemplo, hacían una diabetes tipo 1, el adulto, ¿no? Sí, Severísima cetoacidosis diabética incontrolable, por decir, claro, crisis tiroideas, son situaciones que se fueron observando. Entonces, tal cual como lo referís, todavía esto está en vías de ajuste, ¿de acuerdo? Pero es un poco sí, la medicina que viene en estos nuevos avances, ¿eh? totalmente, totalmente. Bueno, Gracias, Matías. muchísimas gracias, Matías. Mirna, quería escuchar algún comentario o alguna pregunta sobre Matías Sí, mientras lo dejamos descansar un segundo. Por bueno, favor. no podemos dejar de felicitar porque un tema de tanta complejidad que lo resumió tan sencillo, ilustrativo con las figuras, realmente es impresionante.
porque es un tema complejo de abordar desde cero, ¿no? En la inmunología. Y no, yo lo que había leído y me parece interesante, dentro de estos ensayos clínicos debe haber que, por ejemplo, como que si hay una mayor cantidad de células FOXP3 en la masa del microambiente tumoral de tumores sólidos, o sea, hay una menor cantidad, puede como ser un signo también de pronóstico de ese tumor, ¿no? Y según las citoquinas de perfil tolerogénico o no, como que hay distintos perfiles y como que se está buscando como poder tener marcadores, ¿no? Un perfil de marcación de pronóstico y terapéutico de cada tumor, digamos, ¿no? Claro, Totalmente, totalmente, claro, totalmente eso es válido y eso hay trabajos de alguna forma eso es el avance de los conocimientos. Antes un tumor determinado en una ubicación determinada era tal tumor. Ahora se podría determinar que ese mismo tumor podría tener, por fenómenos epigenéticos, por algunos factores externos al tumor en sí, hormonales, etcétera, esto que estabas diciendo, un comportamiento de un microambiente diferente. Y uno podría graduar al paciente en si tiene más o menos infiltración de células T reguladoras que suprimen la inmunidad antitumoral. Y eso podría estar claro, vinculado al pronóstico, a la respuesta a una quimio, a una respuesta a una radioterapia, a una hormonoterapia, etcétera. Eso es lo que hace a que hoy podríamos categorizar o sectorizar algunos pacientes en función de estas variables. Claro que sí. Claro, hace poco me preguntaron, bueno, ¿y por qué no hay cura para el cáncer? La industria farmacéutica está invirtiendo, ¿no? Y claro, en la población general se entiende el cáncer como un cáncer a veces, ¿no? Entonces claro, uno explica, no, pero está el cáncer de células de la sangre, está el cáncer de cada órgano, no es lo mismo un cáncer de colon, donde la parte de tolerancia ya de por sí existe, que un cáncer de pulmón. Y creo que vamos a ir avanzando sobre eso, ¿no? Un perfil adaptado no solo a cada persona, sino a cada tipo de cáncer, a cada órgano, y para llegar a una terapia y a un tratamiento que sea más específico y no sea una inmunosupresión de repente generalizada o demás, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual como lo decís. ¿Eh? Bueno, Matías, siguen llegando felicitaciones en el chat, hablan clarísimo la presentación. Estamos ya llegando al final del tiempo y te quería repreguntar una pregunta del chat que hay. La doctora Mabel Cuello pregunta, ¿qué porcentajes tenemos en el mundo de estos pacientes? Digamos, esto va aumentando porque sabemos cada mes más, tenemos más herramientas diagnósticas para ayudar. ¿Cómo lo ves esto? Bien, bien, me imagino, sí, buena pregunta. Me imagino que está preguntando, por ejemplo, con el síndrome IPEX, que es el que presenté, y el síndrome Eh, APC, que es lo mismo. Es decir, para definir, hoy estamos definiendo enfermedad en humano por defecto en la inmunidad de la tolerancia central, APC, y defectos de una enfermedad en el humano de la inmunidad tolerancia periférica, que es el síndrome IPEX. Son bien los dos ejemplos de humanos. Sí, no es que hay más enfermedades, pero como decías vos, hay más herramientas diagnósticas. Las herramientas diagnósticas van desde el conocimiento del médico que aborda esto y que lo claro, piensa y camina porque IPEX tiene una alta mortalidad antes del año de vida. Entonces yo te podría decir, se murió un paciente que tenía una dermatitis severísima. Le pusimos corticoides, le pusimos monoclonales y además hizo, como tiene que hacer, la diarrea. Y por los corticoides hizo una diabetes y por la toxicidad claro, una hepatitis. Entonces, te cierra un paciente con un pensamiento determinado que se muere por una infección o lo que fuera y se murió sin diagnóstico. El hecho de conocer la entidad, poder diagnosticarla a tiempo, identificar, hace que hoy haya mejores registros, identificación de estos pacientes. Son enfermedades todavía raras, excepcionales. Yo podría decir que en la Argentina, APC, habrá como mucho
50 pacientes, y por ahí exagero. Y PECs en la Argentina diagnosticados como mucho 25 pacientes, ¿de acuerdo? Diagnosticados, eso no quiere decir que hayan nacido, hayan fallecido sin su Claro. diagnóstico oportuno. Pero sí, buena pregunta. Por eso siempre me Bueno, interesa hablar y comentar estas cosas y siempre pasar el mensaje para favorecer los diagnósticos de los niños que nacen con errores innatos. Y lo que Así que llama la atención a yo que no estoy en el tema específicamente, es ese aumento de la inmunoglobulina E específica, ¿no? Con ese desbalance, porque uno podría preguntarse por qué, ¿no? ¿Dónde estará actuando ese mecanismo? Bueno, interesante. Doctor, yo le quería preguntar también para resaltar, porque hablábamos de la secuenciación del FOXP3 sí, para el diagnóstico, y cómo sí. estamos a nivel país. Es un Buena pregunta. estudio que se hace a nivel de distintas provincias, centros, es algunos estudios de Bien, este tipo. bien, perfecto. Esto tiene que ver, uno puede, no lo quiero hacer largo porque estamos en la hora, pero uno puede secuenciar un gen directamente ese gen candidato. Eso se llama Sanger. Hay pocos lugares que secuencian y tienen los primers para secuenciar FOXP3. Hoy en día, lo que se hace es secuenciar masivamente en paralelo. Es decir, puedo secuenciar para uno y yo con otro. Claro. 500 genes vinculados a errores innatos de la inmunidad, se llama panel de errores innatos de la inmunidad. Por ejemplo, en el Hospital Garrahan yo tengo un panel de 380 genes. Uno de esos genes es FOXP3, el otro es aire. Entonces lo puedo secuenciar. O puedo hacer una secuenciación de todo el exoma de un individuo, es decir, de todos los exones, lo que producen proteína. Eso se llama WES. Eso técnicamente hoy en la Argentina se hace. El tema es que en salud pública son pocos los hospitales que lo hacen. Nosotros en el Garrahan hacemos paneles de errores innatos de la inmunidad, pero laboratorios privados particulares de biología molecular y de genética hacen secuenciación en panel y hacen secuenciación de todo el eczema. El tema es el costo. O lo paga la familia o lo tiene que cubrir la prepaga o la obra social. Pero técnicamente se puede. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, cerrando ya por el horario, les vuelvo a agradecer a Susana, a Mirna por estar activando el panel, a Matías, excelente la presentación, siguen llegando las felicitaciones, así que probablemente te volveremos a convocar. Bueno, y agradecer a todos los que también estuvieron presentes en este webinar y va a quedar grabado, así que seguramente se va a seguir replicando. Así que muchas gracias a todos. Muy Gracias bien. a vos, Jorge. Gracias por la invitación. Gracias, Matías. Un No, por abrazo, favor. Mirna, Gracias. Buenas noches Carla, a a todos. Gracias. todos. Buenas noches para Buenas todos. noches. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches.